Bueno, pues siempre tener un Fórmula 1 es un agasajo, es un halago para el programa y hoy tenemos un súper invitado aquí porque es, pues nada más y nada menos, Memo, que un Fórmula 1 de los años 90, ¿no? Qué De gran, época. qué gran historia. O sea, imagínate el lujo de estas joyas que tenemos aquí en Kilómetro Cero, que el día de hoy este auto, del cual les vamos a platicar no solo de la historia, sino también de aspectos técnicos de cómo ha ido evolucionando la Fórmula Uno, lo compleja que es hoy en día la aerodinámica, sobre todo la suspensión, y lo sencilla que era, bueno, en aquel entonces. Era lo más sofisticado de la época, pero ¿cómo se han ido transformando? O sea, este coche pesaba 550 kilos con gasolina, con piloto, con anticongelante, con todo. Y tenía 660 caballos. Pero vean la dimensión de las llantas, unas llantas que se agarraban, pero durísimo. El coche es compacto, bajito. El coche andaba durísimo. Este es el chasis B190 de la escudería Benetton. Ese auto lo manejaron en esa temporada Piquet y Roberto Moreno, que caía mucho la trompa, como se puede ver. Sin embargo, el propietario de este auto decidió cambiar el esquema de color para pintarlo con este esquema que es el del B191. ¿Por qué? Porque es el coche con el que corría Nelson Piquet y con el que debutó, nada menos que Michael Schumacher. Qué gran historia, porque recordemos ese debut de Schumacher, que primero, inesperadamente, el equipo Jordan se queda sin piloto por un tema ahí legal, una larga historia. Bertrand Gachot. Sí, creo que lo arrestaron. Lo agarraron por algún tema ahí, alguna infracción. tránsito. Debuta Schumacher, pero rápidamente Flavio Briatore se roba a Schumacher, lo lleva para Benetton y ahí comienza la historia del múltiple campeón de nuestro querido Michael Schumacher. De los años 90, yo creo que una de las apariciones más extraordinarias fue esa, ¿no? La de Michael Schumacher, porque tuvo todo esto que nos contaste, la polémica, la gran historia en la que después transformó toda su carrera Michael Schumacher. Y este coche, por ejemplo, tú nos vas a explicar mejor, Memo, pero este coche era un auto de los más sencillos de la parrilla de salida. Los Williams, por ejemplo, que eran los más sofisticados tecnológicamente, los Ferrari, ya tenían los cambios al volante, ya tenían cosas. Correcto. Este coche tenía palanca, era de transversal, Sí. primera, segunda, cuarta, quinta y sexta. O sea, y con este coche y con ese tipo de cambios, Schumacher hizo lo que hizo, ¿no? Así es, muchacho. De entrada hay que empezar explicando que esta nariz, como pueden ver, si ustedes buscan el auto de 1991, el Benetton de 91, verán que la nariz era alzada, la famosa nariz de tiburón, que se hizo muy popular finales de los 90s y hasta los 2000s. Esta nariz no está levantada como tiburón, porque ya lo explicó Chacho muy bien, es la de 1990. Sin embargo, me gustaría, Chacho, platicarle a la gente lo sencilla que era los brazos de suspensión de esa época. Vamos a ver si me acompaña la cámara de Kilómetro Cero. De entrada, acá alcanzas a percibir las soldaduras, ya tenían los tubos con El los tubo que hacen aerodinámico. Digamos. aerodinámico, ovalado se le dice, que lo prensaban y eso hacía que el viento cuando pegaba sobre la suspensión, Chacho, cortar el viento. Pero hoy en día que vemos brazos de suspensiones que ya prácticamente son elementos Sí, aerodinámicos. que tienen una cobertura aerodinámica de fibra de carbono totalmente sellada. Y son mucho más anchos. Lo que usan hoy en día es que los brazos de suspensión los usan como un desviador para hacia dónde quieren lanzar el aire. Y hacerlo pasar rapidísimo. Exactamente. O dirigirlo a los radiadores o dirigirlo al alerón trasero. En esa época no existía. Veamos también el alerón delantero, Chacho, dos planos. Súper simple, además. Y además son totalmente simétricos. Hoy en día, a lo que me refiero con simétricos es que es totalmente... Es como una tabla. Una digamos, tabla. Pero Hoy en tiene día, una forma de ala. Es correcto. Hoy en día vemos formas asimétricas, cascadas, ovaladas, deflectores. Qué sencilla era la aerodinámica en esa época, ¿no? A mí me gustaría, nada más para que nuestra cámara de Kilómetro Cero nos siga, para que vean esto, que vean el pontón, lo limpio que es el pontón. Hoy vemos los pontones que tienen caídas, formas, desniveles. Este pontón empieza aquí, donde están los letreros de Schumacher y de Piquet,
y es una línea recta, prácticamente te vas hasta el final, pasando la línea de suspensión y tienes una línea totalmente fluida para lo que tú explicabas, Memo, para que el viento pasara rápido, limpiecito hacia el alerón trasero. Así es. Solamente vemos aquí estas pequeñas burbujas en la carrocería que se preguntarán para qué existen. Algo que hemos explicado mucho en Desde el Pado, que es el push rod, que son estos brazos de suspensión que vemos aquí en diagonal, que son los que cuando la llanta se levanta o cuando se comprime el chasis, estos brazos en diagonal empujan aquí a través de un brazo, hace palanca para activar lo que es el resorte y el amortiguador. Esto sucede aquí adentro. Y nuevamente, Chacho, una alerón delantero totalmente plano, simétrico, sin formas, digamos, asimétricas como lo vemos en la Fórmula 1 actual. Y que sobre todo se utilizaban prácticamente muy poco los planos movibles, ¿no? Porque en este tipo de autos había carreras en donde sí podían hacer los equipos algún ajuste, algún movimiento, darle un poco más de ángulo de ataque o menos. Correcto. Se fijaban con tornillos aquí en los costados. Este es totalmente fijo, porque estamos hablando que este era un Benetton, que era un coche de media tabla. O sea, sí. Realmente la única victoria que tuvo el B191, que es el diseño de este coche, fue en el Gran Premio de Canadá con Piquet. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque abandonó Mansell a 500 metros de la meta, se quedó sin gasolina. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Oye, y algo que me gustaría también mostrarle a la gente, si me acompañan al cockpit, al habitáculo, es, ve nada más, Chacho, esto me recuerda mucho lo sencillo que era el tablero. Para toda la gente que sigue la Fórmula 1 hoy en día, una de las cosas más atractivas que le llama la atención a la gente es lo complejo del volante, con miles de botones, muy complejos de utilizar. Si me acompaña la cámara de kilómetro cero, verán que solo hay un botón. El botón del radio. Era lo único que necesitaban, y un tacómetro. Un tacómetro que les indicaba a cuántas revoluciones por minuto hacer los cambios. Y estos focos que ven aquí arriba son los focos que indicaban cuando había un sobrecalentamiento o alguna alarma. Pero así de sencillo, Chacho, no había más. No había más. Los espejos, ¿no? Que ya comenzaban a tener una forma aerodinámica, pero vean el tamaño del espejo. O sea, no mide 2 pulgadas y es muy difícil ver realmente a través de esos espejos. La verdad es que lo hacían de una forma espectacular. Y déjame contar otra cosa. Los espejos se podían poner a una distancia, con tornillos, aquí se ven, se fijaban con tornillos, a la distancia que quería el piloto para poder ver más rápido. Es correcto. Cada piloto ve de forma distinta, ¿no? De hecho, los espejos hoy en día, Chacho, también se han convertido en elementos aerodinámicos. De hecho, los postes de los espejos hoy en día verán que son unas como tablas verticales que también los equipos los utilizan para darle un ángulo para el flujo de aire que quieren mandar para atrás. Recuerdo que cuando corría para Chip Ganassi me tocó hacer muchas pruebas de túnel de viento con ellos, y me acuerdo que hicimos una prueba exclusivamente para probar espejos. Con diferentes ángulos de deflexión para mandar el aire al alerón trasero. Más rápido. Nada más para eso. Otro tema que es de estas cosas increíbles, era como estar en una tina de baño. Sí. ¿No? Mira, esto te daba aquí. Sí. Hoy los pilotos van cubiertos acá, el halo. O sea, realmente la seguridad que había aquí era muy buena para la época, pero ni siquiera se acerca a lo que tenemos hoy. Sí. Hoy los pilotos van muy bien encapsulados, muy bien cubiertos. Esto era mira, very dangerous. Hay dos etapas, un antes y un después de la Fórmula 1, antes de que muere Ayrton Senna y después de que muere Ayrton Senna. Hasta 1994, los chasis llegaban al hombro del piloto y la cabeza estaba totalmente expuesta. ¿Qué pasa con el accidente de Ayrton? El siguiente año la FIA pues rediseña el reglamento y ahora los obliga a usar unas cuelleras que pasan prácticamente a la altura de la cabeza, y no solo funcionan como cuelleras porque en un impacto lateral te sostiene, y por eso es que hoy en día vemos más cubiertas las cabezas de los pilotos. Esta fue de esas últimas generaciones, Chacho, donde los pilotos estaban, ya olvídate del halo, o sea, están mucho más expuestos. Del halo.
Sí, no, y bueno, a mí la verdad es que, Memo, estos coches de Fórmula 1 me gustan mucho porque la distancia entre ejes es cortita, Sí. es un coche ligero, nervioso, mucho, obviamente un motor Ford, hoy que tenemos como gran invitado la camioneta de Manu, ¿no? que es la Bronco Ford, pero este motor era un Ford, era un DFB especial para Benetton y andaba durísimo, le peleaba a los Ferrari, le peleaba a los Renault de Williams, a los Hondas, en fin. Yo creo que sí es un auto emblemático de la Fórmula 1 y qué bueno que está en México, Sí. ¿no? Y digo, y nada más para finalizar, muchacho, me gustaría preguntarte, para ti, de toda la época de Fórmula 1, ¿qué década para ti son los autos más bonitos? Muy difícil, porque me gustan mucho los coches de los años 60, los Sí. tubitos, ¿no? Los coches legendarios, ¿no? De los Lotus, los Ferraris, el Eagle, por ejemplo, de Dan Gurney, los McLaren, los Brabham, todos esos. Pero te voy a decir algo. Yo conocí la Fórmula 1 en 1986. Fue el primer coche de Fórmula. Es más, este lo vi ganar en Canadá. Sí. Yo estaba en esa carrera. Y cuando ves tu primer Fórmula 1, Te enamoras. te enamoras. De los ochenteros yo estoy enamorado. Sí, yo tengo que decir que finales de los 80s, principios Como de los 90s, para mí, Chacho, como tú lo dijiste hace unos minutos, era la distancia perfecta entre ejes. Hoy para mí son demasiado grandes, lo hemos debatido mucho ahí en Fox Sports, Desde el Paddock, también por las tecnologías híbridas, también por seguridad. De entrada, vean lo angosto que era el cockpit, Sí, vean ¿no? este ancho. Hoy los cockpits tienen, diferentes capas, pero tienen anchos mucho mayores, que ha aumentado el peso y el tamaño. Pero estos como me gustan. Y Tanque. el Tanque tanque de de gasolina. combustible. Sí, sí, sí. Motor y caja. Olvídate, ya no traes batería, Sencillito. recuperación, frenos regenerativos. Bla, bla, bla. Pues qué interesante, muchacho. Yo creo que vamos a tener más sorpresitas de estas, ¿no? En próximos Vas a capítulos. ver. Te voy a Esto traer unos apenas Fórmula comienza. 1 y unos prototipos legendarios. Pues ya no puedo esperar para el próximo capítulo, pero gracias por invitarme, Chacho, a esta sección. Gracias, colega. No, Eh, es tu sección. no. Y pues Seguimos. Adelante.